Saludos a todos mis hermanos y hermanas en el estado Falcón y felicitaciones a nuestros apreciados hermanos don Alcímedes y señora Sara al cumplir su año 40 en la obra del Señor. Nuestra oración es que el Señor les siga ayudando y preservando hasta el final de la jornada. Quisiera que leyéramos en Efesios capítulo 4 y versículo 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta aquí la lectura, que el Señor la prospere en nuestros corazones. Me propongo empezar haciendo un breve bosquejo y luego un pequeño comentario. En esta sección hay algunas cosas que son buenas de considerar y las voy a citar sin entrar de lleno en ellas. Como sabemos, en esta epístola a los Efesios tenemos por lo menos 7 referencias al andar. Y este capítulo 4 empieza precisamente citando una de esas referencias. El apóstol dice aquí: os ruego. Él está prisionero y está rogando a los hermanos que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y entonces él aquí está hablando acerca de ese llamado que cada uno de nosotros ha recibido. Este es un llamado celestial. El escritor a los Hebreos dice que somos participantes del llamamiento celestial. Y como es un llamamiento celestial, nosotros también debemos andar como ciudadanos celestiales que somos. El apóstol cita allí en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y versículo 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. De manera que es un llamado celestial, pero también debe ser un andar conforme a ese llamado, debe ser un andar como ciudadanos celestiales
que somos. Luego el apóstol señala la solicitud de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En cada uno de nosotros debe haber esa prontitud, esa solicitud de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es importante notar en este versículo 2 la base primeramente del andar. Él cita 4 cosas. Él cita la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Son muy necesarias estas 4 virtudes para nuestro andar, para nuestra conducta como ciudadanos celestiales. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero también está la paciencia. Es la virtud que nos permite o que nos ayuda para soportar las cargas de nuestros hermanos y nuestras hermanas, y aún soportar los ataques mismos del enemigo. Pero tenemos el amor. Ese amor fue derramado un día cuando creímos en nuestros corazones por el Espíritu Santo. De manera que son 4 cosas: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Y el apóstol entonces pasa a señalar entonces esa unidad del Espíritu. Debemos ser solícitos, y él menciona allí entonces 7 elementos que están relacionados con esta unidad. Él habla de un cuerpo, de un espíritu, de una esperanza, de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos y por todos. 7 elementos o 7 unidades que nos hablan de la perfección espiritual, de la unidad del Espíritu. En los versículos 8 al 10 tenemos la sublimidad de la obra de Cristo como una base del perfeccionamiento de los santos hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cito lo que dice el apóstol, versículo 8 al versículo 10, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí vemos esa sublimidad de la obra de Cristo. Está relacionado con su humanidad, con su muerte, con su sepultura, con su resurrección, con su exaltación, y también está relacionado con llenarlo todo. Todo lo ha plenado, todo lo ha llenado. Qué obra tan maravillosa, queridos hermanos, el Señor ha hecho a favor de cada uno de nosotros.
En el versículo 11 el apóstol resalta 5 dones espirituales con los cuales el Señor dio a hombres para la edificación y el desarrollo de la iglesia. Los 2 primeros, apóstoles y profetas, ya cumplieron su función. Ellos dejaron plasmado en el Nuevo Testamento la revelación doctrinal. El apóstol Pablo cita aquí en Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21, él dice hasta el 22, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De manera que uno ve aquí el rol que cumplieron estos apóstoles y profetas. Pero también vemos allí los otros 3 dones espirituales, que son evangelistas, pastores y maestros. Pienso que como aquellos apóstoles fueron dotados con estos 5 dones espirituales, algunos apóstoles fueron no solamente apóstoles, también profetas. Pensamos en el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro, en el apóstol Juan. Ellos también profetizaron. Y también ellos fueron evangelistas, fueron pastores, fueron maestros. Ellos establecieron la doctrina. Allí en Hechos capítulo 2, nosotros podemos notar cuando se forma la primera iglesia allí en Jerusalén. La palabra de Dios nos indica allí en el capítulo 2, versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, de manera que estos hombres nos dejaron plasmado la doctrina. Pero también pensamos que en este tiempo hay hombres que han sido dotados como evangelistas, como pastores y maestros, que son los dones que hoy existen, ya que estos dones primeros, apóstoles y profetas, ya han pasado como ya hemos indicado. Y entonces pienso también que estos hombres hoy también gozan de esos privilegios de ser dotados con estos 3 dones, como es evangelista, pastores y maestros. Nosotros hemos conocido hermanos tanto extranjeros como venezolanos que ya han pasado, y estos hombres eran hombres que se encargaban
de la evangelización, se encargaban del pastoreo también y de la enseñanza. Cuando llegué a la asamblea de la avenida principal del cementerio, en Caracas, en el año 1970, nuestro hermano don Alcímedes era un joven, quizás de unos 25 o 26 años, terminando sus estudios universitarios. Pero ya en la comunión de la asamblea, cuando yo creí al Señor, y era un joven de mucho ejercicio en la evangelización, era un buen predicador, pero también en la evangelización personal. Era ya con la característica de un pastor. Siempre salía a visitar los hermanos, como hasta hoy lo ha hecho. Cuando don Alcímedes va a la avenida principal del cementerio, él visita a algunos de aquellos creyentes que para el entonces estaban en la asamblea. Ya algunos han pasado, pero todavía quedan. Allí está el hermano Pedro Fernández, hace poco enviudó, pero ese era uno de los hermanos que don Alcímedes visitaba. Y también se ocupaba de la enseñanza, era un hermano que provocaba a oírlo. Y el hermano don Alcímedes gozaba del aprecio de todos los hermanos en la asamblea. Y se oía como un ruido entre los santos, comentar que era un prospecto para la obra del Señor a tiempo completo. Sabemos que así sucedió posteriormente. Nuestro hermano, una vez que fue graduado, empezó a trabajar, se casa, y una vez que se casa, entonces sale a la obra a tiempo completo. Conocemos a nuestro hermano y creo que ustedes también están de acuerdo conmigo que hay en él estas características muy marcadas: evangelista, pastor y maestro de las Escrituras. Nos gozamos cuando lo oímos en estudios, en el ministerio, en la predicación. De manera que oramos al Señor para que el Señor le siga ayudando. No podemos todavía decir como el apóstol Pablo: he acabado la carrera. Pero antes de que el apóstol mencionara estas palabras ya al final de su ministerio, él había escrito a los filipenses y relacionado con la perfección espiritual. Y él dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hoy estamos haciendo un gran esfuerzo como lo hacía el apóstol para terminar bien. Él terminó bien. Y nosotros estamos confiados en el Señor, de su protección y de su ayuda. Y procuramos terminar bien, oír aquellas palabras de bienvenida de la boca del Señor, bien buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21 y 23. Que el Señor pues nos ayude a todos y Él prospere su bendita y santa palabra. Leamos en Isaías 51, versículo 1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Vamos a pasar ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Versículo 16, o versículo 15 mejor. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Ahora leamos en el capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Y vamos a leer en el Evangelio según Juan, capítulo 2 y versículo 10, la última parte del versículo dice, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y por último, leamos la tercera carta del apóstol Juan, el versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Con estas escrituras, hermanos, debo expresar lo que, o quiero expresar lo que vino a mi corazón pensando en estos 40 años que el Señor le ha concedido a nuestro querido hermano don Alcímedes Velasco en el servicio de su obra. Y pensaba, hermanos, en que algunos hemos tenido pues el privilegio de conocer a don Alcímedes antes que él conociera al Señor, cuando era un joven, y algo de la historia de su principio, y sabemos pues de el ambiente donde él se movía y las distintas corrientes y presiones que estaban alrededor de él, su vida pues, las presiones académicas, las luchas familiares, las corrientes filosóficas que de alguna manera eran como una presión para él, lo tenían sujeto pues en este mundo. Pero en medio de ese ambiente había una piedra allí. Mirad a la piedra de donde fuiste cortado y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Y me ha hecho pensar, hermano, que en medio de todas estas dificultades y condiciones de la cantera, Dios estaba viendo para sí, como leíamos en los Hechos de los Apóstoles,
instrumento escogido para Él. Y pensamos pues que el Señor le llamó por su gracia, por su espíritu, para salvación y para su servicio. Y aún recordamos desde mi niñez lo que se decía de nuestro hermano cuando él comenzó en su servicio allá en Falcón, en Punto Fijo. Y dice allí donde leímos acerca de Timoteo, que los hermanos que estaban en Listra y en Iconio daban buen testimonio de él. Recuerdo muchas veces el testimonio de mis padres al hablar de la juventud de nuestro hermano y su devoción al Señor. Y en mi juventud vine a Caracas, a la asamblea del cementerio, y allí oía también con mucho gozo del buen testimonio que daban de nuestro hermano. Testimonio de su servicio, de su devoción, de su identidad con el Señor. Y me hizo pensar en esa disposición del Señor, de escogerle y de formarle para dar testimonio del Señor. Y solamente, hermanos, puedo pensar que el motivo de llegar a estos 40 años es un motivo de alabanza, de reconocimiento y de gloria a nuestro amado Salvador. Su gracia, su misericordia, su poder que ha sido mostrado en la vida de nuestro hermano. Pudiésemos hablar tantas cosas de nuestro hermano don Alcímedes, pero realmente este es un día, esta es una ocasión para darle gloria al Señor. Gracias al Señor por el buen testimonio que se pudo dar. Y han pasado muchos años, hermano. Muchos años han pasado ya, 40 años. Y podemos darle gracias al Señor que, como allí leíamos en el Evangelio según Juan, aquel maestresala, después de tantas horas recorridas en aquella reunión, él podía decirle allí al esposo: mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El Señor ha mostrado su gracia, su fidelidad, y han pasado los años, han llegado las canas, ha llegado la vejez, pero aún el buen vino se mantiene, el buen testimonio para la gloria del Señor. Qué bueno, hermanos, que de nuestro hermano podemos decir que él ha sido fiel en medio de sus debilidades, de sus deficiencias. Él ha querido ser fiel a aquel llamado que el Señor le hizo, y el Señor ha mostrado su gracia, su favor, su fidelidad en la vida de nuestro hermano, cumpliendo sus propósitos que él tenía desde aquel día que lo tomó de aquella cantera de perdición para ser un instrumento para él. Ahora, como leíamos allí en la 3 de Juan, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. No damos testimonio a favor de nuestro hermano, damos testimonio a favor de nuestro Dios, y elevamos una alabanza y una sincera adoración, porque Él ha querido hacer de nuestro hermano un instrumento para Él, y el Señor se ha gozado en mantener el buen vino para la gloria suya, para el gozo de su pueblo, para la salvación de los impíos, por medio de esta piedra que tomó de la cantera y que la formó conforme a su voluntad para su gloria y su honra. Que el Señor le permita, pues, en el tiempo que resta, mantener el mismo propósito para el cual el Señor le llamó, y que todo redunde, hermano, y siga redundando para la gloria de nuestro amado Salvador. Que el Señor bendiga su palabra.